presentarse. Bueno, yo soy Eva, de la provincia de San Juan, y bueno, entré un poquito tarde porque ahí se me complicó con la batería de la computadora. Pero trabajé muchos años en formación docente, también he sido algunos años maestra, he trabajado en provincia de Buenos Aires, he trabajado coordinando en la provincia la modalidad de educación rural, y bueno, ahora estoy jubilada, pero sigo participando de una organización para seguir ligada con el mundo de la educación, de una organización de desarrollo rural acá en la provincia, se llama Quillay, y desde ahí participamos con trabajo con las escuelas, sobre todo lo que clásicamente llamamos de apoyo escolar. Y bueno, siempre he estado buscando alternativas, porque esto de que dejamos el sistema educativo y que como que los que tenemos ganas de seguir trabajando en educación, quedamos como aislados, y entonces es el interés de seguir participando en esta jornada, y que, bueno, beneficia un montón, porque si no uno queda muy en soledad, y también para seguir formándonos y, bueno, y aportando a las organizaciones populares, ¿no? Gracias, Eva. Si querés, Male, hacemos una presentación, Sí. Male, perdonen porque la conozco, perdón, Male, una presentación cortita tuya y una presentación de Flor, si quieres, y así después arrancamos. Bueno, buenas tardes a todas. Me sumé, le pedí a Carolina si me podía sumar porque, como Belén dijo, somos compañeras y tenía mucho interés en escucharla, que Freire, digamos, uno tiene un corazoncito en Freire, pero entiendo que Belén tiene mucha más formación y otras experiencias, y quería aprovechar esta oportunidad. Bueno, somos compañeras en General Sarmiento hace varios años, y además yo estuve trabajando como asesora en Provincia de Buenos Aires en la Dirección Provincial de Educación Superior. Y mi recorrido de trabajo ha sido siempre, casi la totalidad, casi, en formación docente. Soy licenciada en Ciencias de la Educación y magíster en Pedagogías Críticas. Así que bueno, contenta de estar acá. Si en algún momento apago la cámara es porque a veces tengo problemas de internet, pero estoy acá. Gracias, Male. Y Flor, ¿querés presentarte? ¿Estás silenciada? Hola, Ahí está. sí, ahí está. Dale. Hola, hoy recuperé mi computadora y estoy como reinstalando todo, porque así en las vacaciones, muy oportuna ella, se decidió perecer. Bueno, mi nombre es Florencia Taubas, yo soy estudiante de UNIPE, cursé la licenciatura en Ciencia de la Matemática y la maestría. Ya estoy pronta a presentar el proyecto de tesis. Sí. Bueno, nada, soy profe de profesorados, de normales en Ciudad de Buenos Aires y acá en provincia. Trabajé el año pasado, estuve como referente de ATR, por eso también ayer estuve en la charla con Malena y con Mariela. Y bueno, me interesa nada, acercarme, sobre todo este año, porque vamos a participar de un conversatorio también en SUTEBA sobre Paulo Freire. Entonces, bueno, quería también escuchar otras voces. Gracias. Muchas gracias. Bueno, damos inicio en este contexto ameno de presentación. Como saben, mi nombre es Carolina Escabino, soy la coordinadora académica de la Maestría en Formación Docente, y este taller es una de las actividades que también propuso la maestría para poder pensar la formación, pero también a la luz y a la reflexión de las prácticas, que es el eje central de nuestra propuesta formativa. Pensar las cuestiones de la formación a partir del abordaje y el estudio de las prácticas docentes, tanto en las diferentes formas en que se expresa la formación, desde la inicial, la continua, el ejercicio profesional y demás. Este taller tiene la particularidad que tuvo, como en discusión con Belén, tuvo una estrategia que se articula con la presentación de la conferencia de Flora Hiller
¿sí? En donde ella nos hizo el día lunes una presentación sistemática de la obra de Pablo Freire y las claves de lectura que nos ofreció Flora para pensar en la actualidad qué aportes, qué nos brinda su obra para revisar nuestra práctica. Y particularmente entonces el taller se inserta para pensar un tema específico que son las prácticas de enseñanza, ¿no? Que uno puede decir en el derrotero que venimos y que viene organizando la maestría, tanto el taller ayer de Malena con Mariela Hellman, la conferencia de Flavia Terigi, también todos abonan a decir, bueno, las cuestiones de cómo pensar los procesos de inclusión desde las prácticas de enseñanza y cómo esto se refleja en la oferta formativa y los aspectos que llevamos a los diferentes interlocutores que tenemos para traccionar la revisión de esas prácticas. De la conferencia de Flora hubo un montón de cosas que podríamos recuperar. Una, por lo menos que a mí me pareció interesante y que voy a escucharla atentamente a Belén para dialogar con eso, es la cuestión de la horizontalidad. ¿Se acuerdan que una de las compañeras habló cómo lograr esa horizontalidad, qué se entiende por eso? Y Flora dijo justamente que esa horizontalidad tiene que ver con una manera de pensar el trabajo dialógico que se produce entre el formador y los estudiantes, recuperando la identidad de esos estudiantes, sus saberes, sus formas de expresarse y entender el mundo y traccionar desde ahí para el proceso formador, ¿sí? Y no dejó de señalar también en este trabajo de repensar la horizontalidad, no como iguales que los dos estamos en el mismo lugar, sino justamente que somos diferentes y en esa diferencia ir construyendo un conocimiento. Se tocó el tema de las relaciones asimétricas, de las relaciones de poder, ¿no? Y cómo esto puede entrar en tensión o en juego para repensar las prácticas. Y creo que esto se pone en juego cuando que efectivamente, más allá de las ideas que tenemos, pensamos las prácticas de enseñanza. La obra de Freire es un desafío para la maestría tiene una apuesta en lo que se llama la didáctica profesional y es un interés abrirse a otros campos teóricos y referentes para revisarla, discutirla y ampliar sus claves de lectura. Y parte de estos espacios tienen que ver con esas apuestas, ¿sí? a abrir y mirar desde otros lugares las prácticas de enseñanza. Así que bueno, nos metemos de lleno en la propuesta de Belén, que agradecemos mucho haya aceptado. Belén es profesora en Ciencias de la Educación por la Universidad Nacional de La Plata, magíster en Pedagogías Críticas y Problemáticas Socioeducativas de la Universidad de Buenos Aires. Actualmente trabaja en la formación docente en el Instituto Superior Joaquín B. González y en la Universidad General Sarmiento, es compañera de trabajo con Malena Charosky en la materia Enseñar en la Escuela Secundaria y el Nivel Superior, y también forma parte del grupo de teatro Casonero de las personas oprimidas y ha participado en diferentes propuestas de educación popular junto a su trabajo como docente en bachilleratos populares en vinculación con la obra de Paulo Freire. Un gusto contar con tu presencia, Belén, y la posibilidad de trabajar juntas en este espacio. Así que te dejo la palabra. Bueno, me metieron mucha presión, que Male dijo eso, y ahora Carolina con la presentación. Bueno, muchas gracias a Carolina por proponerme este taller. A mí me encanta que Freire pueda formar parte de los espacios universitarios que tanto le costó llegar, así que para mí es un placer poder compartir este rato pensando con Freire, ¿no? Bueno, mucho tiene que ver que lo recordemos tanto, como recién decía una de las compañeras, de los 100 años del natalicio de Freire, así que está bueno hacerle un lugar. Y para mí Freire tiene algo maravilloso, que es que nos permite pensarlo en cualquier época,
¿no? Tiene algo muy, muy flexible desde sus categorías y desde sus conceptos, que si bien están muy pensados en su contexto sociohistórico, nos permiten recuperarlo en otro y que nos den mucho para pensar y para significar en el contexto que lo recuperamos. Así que un poquito la propuesta es ver cómo podemos pensarlo desde nuestro contexto y desde nuestro territorio para pensar las prácticas de la enseñanza. No dejarlo ahí quieto e inmóvil en los años 60, donde produjo la mayor parte de su obra, sino de traerlo para que nos acompañe ahora y ver qué tiene para pensar con nosotras en este momento. Vamos a ir recuperando también algunas de las cosas que planteó Flora. Flora no solo hizo hincapié en esto de la relación dialógica, que Tono Castorina ya la presentó, haciendo hincapié con la relación dialógica, sino también con que Freire ha pensado los grandes temas epocales, ¿no? Yo me preguntaba, bueno, ¿cuáles serían los grandes temas epocales que nos trajo la pandemia a pensar, ¿no? ¿Qué pasó con los procesos educativos, pedagógicos y por qué no didácticos en este contexto de pandemia, y cómo los podemos repensar a partir de volver a traer a Freire a este momento? Pero como es taller, lo vamos a pensar entre todas, ¿sí? Así que yo les voy a proponer una dinámica que se llama la toma de posición. En la presencial, les cuento cómo es en la presencialidad, para que si les gusta algún día la puedan hacer. Se piden 3 voluntarios, se pone una frase en el pizarrón y se arma un pasillo a lo largo del espacio donde estemos, aula, salón, como quieran. La idea es que cada uno de esos voluntarios se posicione espacialmente con respecto a esa frase. Entonces, si están muy de acuerdo con la frase, se paran cerca del pizarrón; si están más o menos en el medio, y si les parece una porquería la frase y están en completo desacuerdo, se paran contra la pared opuesta, ¿sí? No estamos en un espacio físico común, pero estamos presentes aquí, así que yo voy a pedir 2 voluntarias, en este caso, porque somos poquitas. Les voy a compartir una frase y les voy a pedir que me cuenten qué nivel de acuerdo tienen esas 2 voluntarias con la frase. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Tenemos 2 voluntarias para arrancar? ¿Alguna que quiera? Ay, bien, María Mercedes y Ivana. Ivana, bien, perfecto. Entonces, espérenme un segundito que vamos a compartir pantalla. Vamos a... Ahí está. Bien, les voy a compartir la primera frase nomás, ¿sí? La primera frase dice: la propuesta de Freire es para pensar el sentido de la educación, no lo cotidiano del aula. Vuélvanla a leer si quieren las 2 compañeras, Ivana y Mercedes. La propuesta de Freire es para pensar el sentido de la educación, no lo cotidiano del aula. Bueno. Y ahora, ¿cómo nos ubicamos? Contadme vos. En el pasillo. Mercedes. Empezá, Mercedes, vos que tenés más recorrido. Tengo más pasillo. Sí, tenés más pasillo, dale. No, pero Bueno. venís leyendo hace mucho, mucho tiempo. No, bueno, para. No me infles tanto, compa. Dale. No, pero a ver, en relación a esa frase, justo yo estaba leyendo, fue parte de mi lectura de vacaciones, un texto que dice Paulo Freire, el maestro sin recetas. Y me parece el desafío de enseñar en un mundo cambiante. Me parece que en parte este libro abona bastante a esta frase, con lo cual digo, yo diría estoy bastante de acuerdo, o sea, me pondría cerca del pizarrón en mi ubicación. ¿Y por básicamente, qué? Y porque un poco por esto que vos decías al principio, ¿no? Me parece que las lecturas de Freire nos habilitan a poder pensar en... Epocalmente. Claro, digo, pero... Pero Ivana, vamos a dejarla hablar a ella, si nos da su porqué, y después vos, si querés, para completar bien la dinámica y que quede claro el porqué de cada una. Perdón, no, pensaba eso, digo, que nos da un marco de referencia bien amplio para poder pensar la complejidad, digamos, de la educación, digamos, ¿no? Como este proceso
complejo que va mucho más de la especificidad, digamos, tal vez de lo que sucede dentro del aula, de una instrucción o de una receta o de un, a ver, de un método, de lo prescripto. O sea, me parece que se corre del lugar estrictamente más de tipo prescriptivo para ayudarnos a pensar más en términos de principios, ¿no? Digo, no sé, mi primer abordaje de Freire para dar clases en el profesorado me sirvió mucho leerlo detalladamente para poder leer su posicionamiento ético, político, ¿no? Cultural, digamos, su perspectiva humanista, digo, me parece que en ese sentido, digo, por eso me pondría bastante cerca del pizarrón, porque a mí me ayuda a pensar, y por eso digo, me parece que sigue teniendo tanta vigencia, ¿no? Porque es eso, digo, Sí. porque pensar adentro del aula ya nos condicionaría a tener que pensar más en un espacio, en un tiempo, en una cultura, ¿no? Digo, estaría como un poquito más condicionado. Perfecto. Muy bien, muchísimas gracias. Ahí No, le por copio favor. la frase a una compañera que lo pidió acá. Ivana, te escuchamos cuando tú quieras. Yo creo que cuando la leí al principio no tengo la lectura que tiene Mercedes de Freire, que lo lee de vacaciones. Dale, Mercedes. No estoy en ese lugar claramente. Si bien hice licenciatura, profesorado o una especialización, no estoy en ese lugar. Sí, me da como un encuentro, porque es cierto que Freire nos da un marco mucho más grande, macro, para poder pensar el hecho educativo, pero yo sí tengo que pensar en Freire, Freire me pasa desde el cotidiano. Entonces ahí sí sí estoy cerca del pizarrón, porque o sea, el modo, las categorías que utiliza, el modo que se posiciona y cómo expresa el hecho educativo, habla de que tenemos una teoría educativa, pero en ese discurso hay un diálogo que tiene que ver con el encontrarse con el otro y el vínculo con el otro. Entonces ahí también, o sea, no es que tomo distancia, me parece que son dos polos que se complementan dentro de la teoría de Freire en relación a la educación y al hecho educativo en el aula. O sea, podemos Te hacer una quedarías gran más en teoría. el medio. Te quedarías Sí, más en el podemos medio. hacer una gran teoría, pero yo lo leo y encuentro las historias dentro del cotidiano y en esto, en un taller, por ejemplo, ¿no? Bien. Con personas interactuando. Buenísimo. Muchas gracias, Ivana y Mercedes. ¿Puedo hacer una Eh, pequeña acotación Sí, ahora? dale. Escuchando a mi compa, en primer lugar diría que puede ser un poquito capciosa, digo, esta afirmación, porque en realidad no son contrapuestas, digo, cuando yo digo esto, digo que me acerco al pizarrón, no es para decir que es todo lo contrario, que no me ayuda, porque sería casi contradictorio pensar que si me ayuda a analizar la educación, ¿no? Que es para entender el sentido de la educación, eso no me permitiría poder trabajar esto en el aula en Bien. primer lugar, digo, ¿no? No son, no son, no me sale. Opuestas. Sí, no No, son complementarias, no es que una mirada inhabilita a la otra, a eso. claro, Excluyentes. Excluyentes, perdón. muy bien, excluyente, no me salía, perdón. Me da la sensación de que lo lees, te empapás y después cuando estás en ese espacio educativo fluye de esa manera, ¿no? O sea, es eso, es una teoría que penetra sensiblemente en el educador y después se desarrolla dentro del ámbito del aula. Entonces, en ese lugar es difícil tomar distancia y ponerlo como en dos polos. Eso en esa línea ibas, Merced. A ver, eso, poder entenderlo en el ámbito más amplio de la educación no inhabilita Anita, que no pensarlo. se use en la cotidianidad, digamos, dentro del aula. Eso. Perfecto, perfecto. Bueno, muchísimas gracias. Dos compañeras nuevas para la próxima frase. ¿Se animan? Melina se animó, muy bien. ¿Y Eva? Muy bien, ahí vamos, con Melina y Eva entonces. Vamos con
La otra dice, todo acto educativo implica cierta opresión. Todo acto educativo implica cierta opresión. Piensen si están de acuerdo más o menos, o de la otra punta de donde está la frase, digamos. Copio la frase acá y dejo de compartir pantalla si las veo, perdonen, ¿eh? No es de... porque ya que somos poquitas, es mejor vernos. Ahí la vuelvo a copiar por si Melina o Eva necesitan la frase cerquita. Y si alguna quiere empezar. Bueno, ahí me largo yo. Yo me quedaría en el medio con eso, porque quizás depende de la ideología del docente, de las trayectorias del docente, de sus configuraciones, ¿no? Porque esto, si somos freireanos en la práctica docente, diría que bueno, estamos más alejados de esa opresión. Pero si en las prácticas no tenemos una lectura tan intensa de Freire, por ahí esto sí significa una opresión, desde el momento en que se para y desde la práctica hace esto de, incluso desde el pararse, cómo se para el docente didácticamente frente a sus alumnos. Si didácticamente está en el grupo, está más cerca, en círculo, esta posibilidad de vernos, es un docente que no va a ejercer tanto presión. Pero si es el docente, como comúnmente lo vemos en las escuelas, a pesar de los años que llevamos de revisión de las prácticas y todo eso, el docente está parado de frente y las aulas se mantienen en fila, incluso en la universidad. Bien. Entonces, me parece que esto de situarse frente a la opresión tiene que ver con esto de en el aula o en el contexto de espacio pedagógico, la posición del docente frente a esto. Bárbaro. Yo lo veo desde ahí. Y también si ahondamos después cómo presenta, cómo trabaja el contenido, cómo es su propuesta, ¿no? Si es participativa, si primero plantea, bueno, cómo están para hoy, qué traen para hoy, y sobre todo ahora en tiempo de pandemia, ya que lo mirábamos epocalmente, ¿no? Porque lo que yo he visto ahora, desde las prácticas mediadas también por lo virtual, es que son prácticas muy autoritarias, ¿no? Y desde los lineamientos del gobierno escolar, de supervisoras y directoras, hasta llegar al docente, ¿no? Desde ahí me aparece la visión frente y la reflexión frente a la frase. Buenísimo, Eva. ¿Melina? Sí, digo, sí, yo lo que leo, ¿no? Como todo acto educativo que implica cierta opresión, yo me pararía, digo, del lado contrario. Del lado contrario. Pensando, digo, si me posiciono de una perspectiva freireana, entiendo desde Freire que justamente, y vinculado incluso a la afirmación anterior, pensamos en la horizontalidad, pensamos en un vínculo pedagógico, ese vínculo pedagógico que implica horizontalidad, que implica dialogicidad, no debería haber, ¿no? ¿Por qué un grado de opresión? No porque no se reconozcan las diferencias o la autoridad que puede tener en quien posee un determinado saber, pero no es la negación del otro. La negación del otro implicaría, desde Freire, efectivamente, es el lado, ¿no? de opresión, implicaría ya un acto opresivo.
Por lo tanto, entiendo también que si Paulo Freire critica fuertemente a esta educación moderna, capitalista, como una educación bancaria, que históricamente lo que hizo es producir una relación verticalista, esto que él habla de que lo que hace la educación bancaria es en el docente poner o imponer una narración, ¿verdad? Como única, como posible. En ese caso, lógicamente estaríamos frente a una relación diametralmente opuesta entre quien educa y es educado, y por lo tanto habría una relación oprimido y opresor. Bien. No obstante, desde su perspectiva me parece problematizadora, más humanizadora, emancipadora, la educación en términos o como práctica política, entiendo que por el hecho de ser humana no puede mirar al otro o estar con el otro mirándolo desde una perspectiva diferente, ¿no? No sé, como en tanto oprimido, no sé si soy clara. Por Sí. eso, lógicamente entiendo lo que dice Eva, porque está vinculado a de dónde me posiciono yo para acercarme o no a esta frase. Si Claro. lo pienso, ¿no? Asumiendo una perspectiva freiriana, estaría desde el lado opuesto, no negando la existencia de la opresión, sino justamente tratando de luchar contra perspectivas que profundicen Esa opresión. propuestas pedagógicas y demás que profundicen esta relación de opresión, de dominación. Bien, buenísimo. Gracias, Melina. ¿No? Bueno, vamos con la última. No sé, nos queda una Mercedes, porque tenemos dos Mercedes. Nos queda una Mercedes, Malena, Florencia, no sé quién quiere. Male, ahí levantó la mano. Florencia, ¿vos te animás o no te dan ganas? Como vos quieras. ¿Sí? Buenísimo. Sí. No, pensé que había una de las Mercedes había dicho. Vamos con la última. La última dice, formar sujetos críticos en el aula depende más del contenido que de la manera de enseñar. Formar sujetos críticos en el aula depende más del contenido que de la manera de enseñar. ¿Puedo? Espéreme un segundo, señorita Malena, por favor, que copie la frase acá para que Tengo la gata que me tira las cosas. quede acá a mano de todas. Sí. ¿Ahí salió? Sí, ahí está. Vale. Bueno, yo me posicionaría en el lado opuesto al pizarrón. Bien. En relación Me a encanta las porque frases. seguimos hablando del pizarrón como si tuviéramos un pizarrón. Extrañamos. Lo extrañamos, sí. A Del ver, lado opuesto, ¿por qué? porque es más, desde mucha experiencia incluso de observar situaciones y de a veces críticas a una misma en ciertos contextos, la verdad es que uno puede enseñar contenidos de vanguardia, contenidos críticos, contenidos profundísimos, complejos, y hacerlo de una manera bancaria. Entonces, de alguna manera, pensar, a mí me pasa pensar en Freire, es pensar también en estos modos, en estas formas, en la construcción en lo cotidiano del aula de esa horizontalidad, que implica el reconocimiento del otro en tanto sujeto, con una historia que puede aportar cosas. Entonces, a veces puede haber contenidos más simples, pero que por el tipo de práctica que se produce, permita profundizaciones justamente por esto, por buscar el enriquecimiento de las distintas miradas, de lo que las distintas personas tienen para aportar, de una repregunta que implique repensar algo que parecía que estaba cerrado y volver a abrirlo. Así que en este caso no acuerdo con la frase. Bien, gracias, Male. Florencia.
Bueno, me genera así como cierta contradicción la frase. Primero por la palabra formar, la idea de, digamos, a mí la palabra formar, que a veces me viene, me suena a formato, a algo que se forma, que se le da forma. A mí me parece que un sujeto crítico se construye, Bien. ¿no? Así que primero le discutiría un poco a eso, pero después yo me pondría a mitad de distancia, digamos, porque por un lado creo que tiene que ver, no sé si con el contenido, pero sí con la selección de contenido. O sea, cuando nosotros elegimos qué contenido sí, qué contenido no entra al aula, en cierta forma ahí estamos pensando también en ese sujeto que tenemos enfrente, ese niños a niñas, esos jóvenes. Pero sí estoy de acuerdo con Malena que hay algo que tiene que ver con el posicionamiento docente que no se puede fingir, que debe ser genuino y que ahí está, digamos eh, ahí está como nosotros miramos, no solamente a esos pibes, esas pibas, sino cómo nos vemos a nosotros mismos en relación con ese aprendizaje y con esa enseñanza. Así que en ese sentido sí, creo que, digamos, que cómo se enseña, en la perspectiva, el enfoque, eh, es fundamental. Pero también creo que hay algo ahí, cuando yo elijo, bueno, lo vemos, ¿no? Cuando un diseño curricular se lava de contenido, y ahí hay un posicionamiento claro que tiene que ver con la construcción o no de ese, digamos, la posibilidad de que se construya a sí mismo. Bien. Muchísimas gracias, Florencia. Genial. Ahora que ya pasaron las frases, ¿alguna quiere decir algo de alguna frase que no le tocó? Yo querría agregar otro comentario, no en sí de una frase, que me quedé pensando, bueno, adhiero también lo que decía Florencia, ¿no? Pero me quedé pensando en dos cosas, en relación a esto último, que me parece que el planteo es más dialéctico, porque sería un error pensar que por posicionarnos en esto en la forma o en el cómo, implica un desconocimiento de los contenidos. En realidad tiene que ver con un ida y vuelta entre el contenido y la forma y cómo están imbricados. Por lo que decía Florencia, justamente me gustó ese aporte. Un diseño curricular que se vacía de contenido y ¿qué le estás ofreciendo? Siempre estamos pensando en relación a la cultura, entonces no podría suceder. Pero yo antes de esto había pensado en otra cosa, que me quedé con una palabra que dijo una de las compañeras cuando dijo que era capciosa la propuesta. Y me parece que las frases, más que tener algo capcioso, lo que hacen es ofrecer interpretaciones. Entonces es un tipo de dinámica que lo que nos está haciendo es corrernos del blanco-negro, y en estas interpretaciones aparecen todo tipo de matices y abre el diálogo. Pero me quedé pensando, no por nada, pero lo de capcioso me sonaba a alguna vieja profesora que iba a ver cómo te sonaba, y no es la intención. Me parece que acá hay algo de los matices, las sutilezas, esto, la interpretación que en tanto sujetos, sujetas hacemos. Nada, era un comentario menos. Buenísimo. ¿Yo puedo sumarme al Te lo vamos a intercambio? permitir. Te lo vamos a permitir. Gracias. No te dejaron levantar la mano, Caro. No me dieron opción. Yo quería, pero como La soy dejé fuera directamente. siempre, dije, bueno, me voy a quedar afuera. Porque yo, si bien hablamos de la dinámica con Belén, no sabía las frases que iba a traer, así que, y yo no soy especialista en la obra de Freire, así que podría participar. Justamente, la cosa que estaba pensando de mí es que en las tres frases me pararía en el medio, y no me gusta quedar en el medio en las tres frases, no me gusta lo que implica quedarse en el medio, ¿sí? Entre una y la otra, si pensamos en la distancia. ¿Y por qué? Porque efectivamente en la primera, o sea, yo vengo del campo de la psicología y después me acerqué al campo de la educación. En psico vimos, sobre todo en psicología educacional, vemos algunos aspectos de la obra de Freire, un poco, después yo leí algunas cosas, pero son lecturas de aproximación, no estoy formada en esa línea, y es interesante participar en estos espacios. Pero siempre lo que escuché
de lo que leí y de lo que me transmitían era más pensar el sentido de la educación, un Freire que te permite trabajar en el sentido. Sin embargo, cuando me daban ejemplos concretos de cosas que hacía Freire, yo decía, che, pero esto tiene que ver con práctica de enseñanza, ¿entendés? Como que yo decía, bueno, acá me falta recorrido porque me generaba la sospecha de que ahí había mucho más de lo que me habían transmitido, digamos, ¿no? Entonces, por eso me pararía en el medio. Sobre todo acto educativo implica cierta presión, diría que no en términos conceptuales, pero lo que nos trae Eva también es como diciendo, no podemos pensar el acto educativo sino los sujetos que le ejercen. ¿Sí? O sea, no hay acto educativo si no hay un vínculo, no hay acto educativo si no hay un entre dos, digamos, como mínimo, digamos, un entre dos que puede ser diferente, sujeto-sujeto, sujeto-objeto, lo que fuere, pero que hay un entre, entonces también, o sea, en términos conceptuales habría que ver ahí cómo se ejerce ese acto educativo para poder ir haciendo esos posicionamientos. Y como dijo Flor y Male, también en la parte de las propuestas de enseñanza, para mí la enseñanza no puede ser si no es con un contenido, digamos, ¿no? Siempre desde el momento que seleccionas, pero todo acto educativo siempre es, nos juntamos para conversar, ver, tratar en la infinidad que quieras, puede ser desde el punto de vista de un conocimiento disciplinar, desde un punto de vista actitudinal, de un comportamiento, de una vida social, pero siempre hay un tema, ¿no? Las cosas no son no tematizadas, ¿no? Entonces, en ese sentido, nuevamente, el hacer, la manera en que te acercas a pensar ese tema, saber lo que fuere, es inherente a la forma, ¿no? Bueno, eso es como para darle que mi problema es que me quedé en el entre siempre. y bueno, para seguir No, está pensando. bien, está muy bien. Bueno, bienvenida Silvia. Hicimos una dinámica para pensar algunas frases con respecto a Freire y ahora estamos... ¿Alguna quiere decir algo más? No sé si les quedó ahí picando. Eva, ¿querés? Dale. Está silenciada, ¿eh? Ahora sí. No, con esto que vos invitabas a decir algo que quedó respecto y retomando lo que había planteado Carolina, ¿no? Me parece esto de la práctica en lo concreto, y justo me fui a buscar uno de los libros de Freire, que no me acuerdo del título, pero que sí lo trabajamos mucho, porque traía justamente los componentes, trabajaba los componentes de la enseñanza él, ¿no? Y tomaba esto de el contenido, el tiempo pedagógico, tomaba todos los contenidos, ¿no? Y esto que dice Carolina, como esto de entre toda la frase quedar en el medio, porque esto de que Freire nos enseña tan lindo, tan ameno, esto de la ética, la estética, ¿no? Esto de la ética del compromiso, y esto que hablaban las otras colegas de cómo ponernos en horizontalidad para poder trabajar con los alumnos, con quien sea sujeto de aprendizaje, ¿no? Y lo otro también que estaba en la tercera frase es esto de la manera de enseñar también, ¿no? Que esto también me parece que tiene que ver con esta ética y estética que decía Freire, ¿no? Pero que eso se ampara en lo amplio, en los lineamientos amplios de la teoría freiriana, ¿no? Me parece como recuperar eso. Y lo otro que yo pensaba es esto de que al menos en las provincias, en el interior del país, y San Juan, que es muy conservador, necesita mucho de Freire en la formación docente, ¿no? Como que a veces se lo toma como una lectura por ahí de reflexión, pero no se toma con eje fuerte para amparar la práctica, o para referenciar la práctica, o para que nos dé elemento para la práctica. Eso. Bárbaro, muchas gracias, Eva. Bueno, acá Silvia nos aclara que está con problemas de conexión. Gracias por quedarte igual, Silvia. Bueno,
antes que nada, muchas gracias. Fue como muy interesante de escuchar todo lo que fueron diciendo. La idea de las frases es que justamente, primero que nos provoquen algo para pensar. Entonces tienen como, no sé si un sentido capcioso, pero sí tienen una intención de ser provocadoras, para que justamente tomar una posición frente a ellas nos haga pensar cómo nos paramos y por qué estamos eligiendo pararnos donde nos paramos. A mí me pasa muy a menudo que quedo en el medio con muchas frases, y que también me miro y digo, che, pero qué tibia, nunca puedo estar ni de un lado ni del otro, me quedo siempre en el medio. Como que me agarra esa pregunta interna de qué me pasa que me paro siempre en el medio. Entonces me parece que es interesante a veces también, en una cultura política como la que se viene construyendo en la Argentina, poder salir de las puntas a veces, ¿no? Bueno, qué interesante, podemos plantearnos de quedarnos en el medio y mirar que de un lado recupero esto, mirar que del otro lado recupero esto, que puedo ir tomando esta parte de la frase que me parece interesante, pero que no me parece contradictoria a la otra, y puedo formar algo mejor, puedo criticar este verbo y pensar que hay uno mejor para decir esto, ¿no? Me parece que también la dinámica de tomar posición nos invita a pensar que tomar posición muchas veces implica ir decidiendo qué tomamos de cada cosa, ¿no? A veces me parece que eso también puede ser interesante para pensar en este momento a nivel epocal, ¿no? Donde a veces nos sentimos siempre tan en jugar de una vereda o de la otra. Bueno, ¿qué pasa cuando pensamos en que podemos conciliar algunas cosas, ¿no? No digo todas, obviamente, pero conciliar algunas cosas. Yo cuando pensaba lo de las prácticas de enseñanza, primero lo que pensaba era que quería escuchar a quienes estuviéramos compartiendo el taller, por eso se me ocurrió hacer la toma de posición, porque me parecía importante ver cómo mirábamos el espacio para conversar sobre Freire. Y lo otro es que me puse a pensar, bueno, ¿cuáles son las categorías de Freire que me ayudan a pensar las prácticas de enseñanza? Justo Eva recién mencionaba esto, ¿no? De que muchas veces aparece Freire en la formación, en los trayectos de formación docente, como un pilar pedagógico, pero distanciado del aula. ¿Sí? Bueno, leemos a Freire y Freire como que nos ilumina los grandes sentidos, pero pasa un poco esto que capaz contaba Carolina por su propia trayectoria. Bueno, pero Freire también mira el aula, y esto que decían Ivana y María Mercedes con la primera frase, bueno, no son excluyentes. Yo puedo pensar a Freire con los grandes sentidos, y que esos grandes sentidos me ayuden a construir también otra mirada sobre el aula, no tienen por qué quedar ajenos. Y a veces también eso tiene que ver con que estamos muy acostumbradas o acostumbrados a pensar la pedagogía por un lado y la didáctica por el otro, ¿no? Como siempre como espacios muy distintos. Bueno, yo enseño pedagogía, no, yo enseño didáctica. Y bueno, en realidad estamos construyendo dentro del aula desde una propuesta político, pedagógico y didáctica, o sea que hay herramientas ahí que se nos tienen que ir articulando, y a mí Freire siempre me resulta amigable para poder empezar a unir esta mirada política o pedagógica con lo didáctica. Por eso creo que es un aporte interesante para pensar las prácticas de la enseñanza. Por lo que fueron contando casi todas, han trabajado o trabajan en formación docente, o sea que hay algo ahí que nos une, ¿no? por lo que fuimos contando, y que nos ayuda para pensar las prácticas de aquellos sujetos que estamos formando para ser docentes, y poder colaborar, ¿no? Desde nuestra tarea como docentes en ese trayecto, a capaz dar un hilo conductor de cómo acompañar esta mirada político-pedagógica con lo didáctico. Para mí hay algunas categorías claves de Freire para pensar este hilo conductor en estos tres conceptos. Yo voy a ir contando, pero libremente me levantan la mano, nos interrumpimos y lo vamos conversando, no lo tomen como una exposición, solo les cuento lo que pensé. Hay algunas categorías que me parecían interesantes para ayudarnos a pensar esto. Una era la que decía Flora, era la de la relación dialógica, que justo arrancamos el taller ya nombrándola. Freire, si ustedes leyeron mucho su obra, que
por lo que escuché, muchas de ustedes sí tienen ahí como un gustito especial por leerlo. Hay muchos libros de Freire que nos hablan a quienes nos dedicamos a la educación, y hay muchos libros de Freire que interpelan a un público más amplio, no solo a quienes estamos en el ámbito educativo. De hecho, las primeras obras de Freire, ¿sí? La educación como práctica para la libertad, pedagogía del oprimido, extensión o comunicación, son libros mucho más plurales que de lo educativo. ¿Sí? De hecho, si agarramos extensión o comunicación, se mete con el rol del agrónomo, qué pasa con los técnicos, habla de un montón de cosas que exceden, ¿no? Que exceden y que se relacionan con lo educativo. La educación como práctica de la libertad, Freire la va pensando en términos de quiénes son agentes de alfabetización y quiénes podemos encaminarnos hacia esa alfabetización liberadora, pensando sobre todo el concepto de la palabra y lo que es la palabra para el ser humano, ¿no? Que Freire dice, bueno, la palabra humaniza, no decir, el silencio, enmudecer o dejar a todo un sector de la población sin la posibilidad de pronunciarse, es quitarle la posibilidad de transformar el mundo, dice Freire. Le da un sentido a la palabra enorme en todo el libro de la educación como práctica para la libertad, y en Pedagogía del oprimido, en todo el primer capítulo, también habla mucho sobre el concepto de palabra en términos de humanizar, ¿no? De lo que nos vuelve humanos, el lenguaje. Por eso para él alfabetizar, leer y escribir, es leer y escribir el mundo. No nos está diciendo solo de asimilar cierto grafismo, ciertas cosas para, sino, bueno, te escribo lo que veo de mi realidad, escribo lo que estoy leyendo que me pasa, y leo lo que me dicen de la realidad, y también puedo devolver otra lectura de lo que yo estoy viendo de mi propia realidad, ¿sí? Sobre todo pensando en aquellos sectores oprimidos, como dice Freire, donde las posibilidades de leer el mundo son muy acotadas. Así que la relación dialógica recupera todo esto para Freire, recupera este sentido de la palabra. Si yo te estoy proponiendo una relación dialógica, te estoy proponiendo que me hables de tu mundo, que me digas cómo ves la realidad, que me puedas decir lo que pensás. Y esa relación dialógica para Freire también implica una escucha, ¿sí? Cuando yo abro la posibilidad de hablar, abro en mí como docente la posibilidad de escuchar. ¿Sí? No la podemos dejar como ahí trazamos una línea. Bueno, que digan lo que quieran, sí, doy la posibilidad de hablar, pero a mí me entra por una oreja y me sale por la otra y no tomo nada de lo que me están diciendo, que es la parte difícil que nos toca como docente, que cuando, bueno, si estoy dando la palabra me hago cargo de lo que me están contando, de lo que estoy escuchando, y eso es lo dialógico, ¿sí? No dejar que el otro hable como si fuera un monólogo, sino entablar esa relación. Por eso habla de una relación dialógica cuando nombra este aspecto clave que para él lo posiciona, ¿sí? En una vereda de enfrente de la educación bancaria. Dice, bueno, la educación bancaria es como ustedes bien decían, ¿no? Esa cuestión verticalista. Bueno, yo que soy el docente que tiene el saber, hablo, digo, pronuncio, yo soy el que tengo la palabra en esa educación bancaria. Y bueno, y en la relación dialógica, ahí las cosas se vuelven en un sentido horizontal, como esto que nos traía para pensar y para discutir Flora de la horizontalidad. Y se discute mucho lo de la horizontalidad, pero Freire es muy claro también con respecto a esta horizontalidad. Es muy loco porque nos provoca muchas discusiones, pero siempre que yo vuelvo a leer, cuando lo nombra, digo, pero es muy claro lo que nos dice, como que se ve que nos incomoda algo de lo que leemos también y que por eso nos provoca mucha discusión leerlo. Pero Freire plantea la horizontalidad en términos de humanidad. Cuando yo estoy en una relación dialógica, la entablo porque del otro lado veo un ser humano, veo humanidad. Si no, no puedo entablar una relación dialógica. Cuando hay una cosificación o una verticalidad, no hay relación dialógica, ¿sí? Entonces la horizontalidad va por mirarnos, ¿sí? Escucharnos y hablar como humanos, sentir que estoy compartiendo con un otro, con una otredad, que la considero par, que la considero humana como yo. ¿Sí? Ahora, nuestra tarea como docentes
es muy distinta la tarea que tiene un estudiante en el espacio del aula que compartimos, ¿sí? Mi tarea como docente, ahí sí hay una diferencia. ¿Se entiende? Mi intención como docente es llevar adelante un proceso de enseñanza que pueda provocar un aprendizaje crítico de lo que estamos poniendo en juego a nivel contenido. Entonces ahí esa horizontalidad tiene una simetría de tareas. Bueno, porque mi tarea es una y la tarea del estudiante en este espacio que estamos compartiendo es otra. Eva traía a colación en un libro que capaz era este, Eva, al que te referías, no lo sé, pero en El Grito Manso, Freire habla de los elementos de la situación educativa, ¿no? Entonces nombra a los educadores, a los educandes, y también el tiempo pedagógico, el espacio pedagógico y los objetos por conocer, dice él, ¿no? Los contenidos y el conocimiento que se juega. Pero todas esas variables contribuyen y dan forma a la relación dialógica que entablamos, ¿sí? Entonces, la relación dialógica no es solo sentarnos en círculo. Yo me puedo sentar en círculo con mis estudiantes y sin embargo nunca escuchar lo que me dicen, ¿sí? Entonces no es solo por la forma que toma, sino también por lo que hacemos con ella. O sea, de qué manera hago que la palabra circule, de qué manera hago que la palabra la pueda escuchar yo, pero también la puedan escuchar los estudiantes y sus pares, ¿no? Lo que está en juego ahí, de lo que cada uno va aportando. Y Freire habla de los pilares que sostienen esta relación dialógica, que muchas veces sostener estos pilares a Freire lo dejó fuera de la academia, ¿no? Porque ahí aparece como Flora bien decía también el lunes, ¿no? Como toda la mirada cristiana de Freire, que era muy fuerte, ¿sí? Y entonces para la academia que le vengan a hablar de amor, de esperanza, miramos como raro. Bueno, háblame de algo serio, me estás hablando del amor, de la esperanza, señor. Bueno, como que a la academia nos cuesta escuchar que eso también puede ser un pilar a tener en cuenta. Y Freire sostuvo, a pesar de todas las críticas que le han hecho por esos sentidos que él planteaba del diálogo, sostuvo que los pilares del diálogo están muy ligados a lo que podemos también entablar en relación al cuidado, ¿sí? Si yo me animo a hablar con alguien, a contarle lo que pienso, cuando sé que el otro no me va a agredir. Y es eso lo que Freire nos está diciendo cuando habla del amor, del cuidado y de la confianza, ¿sí? Si yo sé que cuando digo lo que pienso me van a tirar a la yugular, se me van a lanzar encima y me van a comer o me van a maltratar por decir lo que pienso, es muy complejo que me anime a levantar la mano y a decir, yo quería decir que lo que pienso es algo distinto, ¿no? Es como difícil. Por eso Freire habla de estos pilares, de bueno, ¿de dónde nos agarramos para poder escuchar? Y me agarro de crear un clima de confianza, ¿sí? Hay algo de los procesos de enseñanza y de aprendizaje que necesitan de un clima de confianza. O sea, yo no, al menos digo, si miramos los procesos de enseñanza y de aprendizaje, digo, aprender cuando alguien nos está maltratando es muy dificultoso, ¿sí? Y lo que aprendemos muchas veces no está ligado a lo que yo quiero aprender de eso que me están enseñando, sino a la obligación de que no me maltraten más por esto que estoy tratando de hacer, ¿sí? Entonces, crear un clima de confianza, un clima de cuidado dentro del espacio del aula, es también dar espacio para esta relación dialógica. Y Freire plantea que esta relación dialógica es una construcción, vamos paso a paso también, animándonos a hablar, animándonos a levantar la mano, animándonos a escuchar eso que me puede molestar porque no sé si es lo que yo pienso. Y Flora, en ese sentido, también el lunes dijo algo que es muy interesante para pensarnos como educadoras, como educadores, que es que, bueno, ella dijo, les docentes somos intelectuales, ¿sí? Se agarró mucho de Gramsci y defendió la idea de que como docentes somos intelectuales. Y como intelectuales tenemos que saber mantener distancia de lo que pensamos, dijo Flora, ¿sí? Porque si no, solo entablamos diálogo con quienes están de acuerdo con nosotros, con nosotras. Y acá me parece que Freire es también muy claro en esto. Dice, bueno, yo sé que cuando abro la posibilidad de diálogo, no siempre voy a escuchar lo que quiero escuchar, ¿sí? Y mi tarea no es instalar solo mi pensamiento dentro del aula.
mi tarea como docente, como intelectual, diría Flora, es poder generar un diálogo con los que piensan distintos, con los que pensamos distintos, y cómo hago lugar para que eso aparezca y no sea atacado, ¿sí? Entonces, ahí aparece toda la construcción que tenemos que darnos dentro del espacio del aula, ¿no? Porque digo, bueno, a todas, a todos nos duele, ay, yo pensé que me iban a decir otra cosa, jamás pensé que iba a escuchar esto en el aula de alguien que va a ser docente, y cómo hago para relacionarme con alguien que ataca lo que yo veo como una convicción, y bueno, ahí empieza todo el proceso de construcción, de ver qué herramientas damos para que el otro también las pueda tomar, no para imponerlas. ¿Mm? Carolina, ¿querías decir algo? Sí, una cuestión muy breve, pero para hacerle el link, sobre todo a las estudiantes de la maestría, pero lo que está planteando Belén es muy interesante para pensar los espacios de intercambio en los procesos de formación cuando estamos trabajando en la revisión de las prácticas de un otro. ¿Sí? O sea, cuando nosotros, pienso en la entrevista de autoconfrontación particularmente, pero los que no están ahí sería cómo dialogo yo con el residente, el estudiante que está haciendo la residencia, para no descalificarlo, cómo dialogo yo con un docente que está en el ejercicio profesional, y no tomar posiciones evaluativas, que claramente eso siempre se desliza. O sea, nosotros vamos a analizar las prácticas y siempre se desliza que el otro, porque somos supervisores, porque somos el docente de la residencia de la práctica, porque somos el director de la escuela, nos empieza a responder de manera estereotipada porque tiene miedo de que sea descalificado, tiene miedo de que esté diciendo lo no actualizado de la literatura que está circulando. Entonces, me parece que esto que está trayendo Belén y de la mano de Freire es un punto muy rico para pensar el diálogo que entablamos con los futuros docentes y con los docentes en ejercicio también, ¿no? Eso, solo quería aclarar eso. Mercedes me levantó la mano. Es Sí. que se mueven de lugar cuando levantan la mano y no te encontraba. Perdón. Ah, claro, acá estoy. No, pensaba que esto que aporta, que trae Carolina, viene justo en relación a la frase, esa creo que fue la tercera, digo, cómo en este caso lo actitudinal del docente, el posicionamiento ético de no querer violentar, ¿no?, al otro, es lo que forma. ¿No? Acá, digo, el contenido, por supuesto que es importante, digo, que es fundamental, pero en esto que vos decías de, ¿no? La dialogicidad implica poder tener la capacidad de la escucha, ¿no? Y en esto de no violentarnos porque no estamos recibiendo lo que en principio esperábamos que debería haber sucedido, digamos, y tener la templanza y el tiempo de poder darnos y poder establecer un diálogo, esto desde la no imposición, me parece que ahí es donde permea de manera muy importante esto, digo, que lo que está educando, lo que está enseñando en esa instancia es la forma, digo, es la forma de transmitir, digo, no tanto, ¿no? Como que lo importante no está ahí en el contenido de lo que se está queriendo decir, sino que la forma en la que se transmite, digamos, esta espera, esta escucha, esta disposición del docente o la docente. Sí, también pensemos que... agrego solo una cosita más como para discutirla, a ver qué les parece, pero... Y ahí entra la variable del sujeto, con quién dialogamos, porque una cosa es dialogar con profesionales o estudiantes que están formándose para profesionales, pero recién esto que traía también Mercedes y que estábamos hablando y que traía Belén, me hizo acordar a lo que planteaba Malena y Mariela en el taller anterior, donde decía, ¿qué pasa cuando el pibe, esto de las trayectorias desencausadas, cuando el pibe no responde a nuestras propuestas, cuando el pibe se va
o sea, y que muchas veces los pibes no tienen la posibilidad de plantearlo, darte una respuesta estereotipada, y además lo hacen actitudinalmente, o sea, se van, o sea, actúan, los pibes muchas veces terminan actuando cosas que un adulto no termina actuando, te la solapa con el discurso, te dice, sí, sí, tenés razón, no, porque leí Scliar y Scliar dice tal cosa, y no, y porque viste que desde el enfoque de la matemática se habla así, lo entendemos así, o sea, bla, 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 y te está, digamos, otorgando un coso, pero vos te das cuenta que no hay un proceso reflexivo en lo que ahí se está haciendo por miedo, porque no sabe, porque tiene miedo a ser descalificado. Y en los pibes se manifiesta de otra manera, se manifiesta en no hacer, se manifiesta en no responder, y como traían ayer las chicas cuando estamos hablando, que es cómo hago con eso, cómo entro en diálogo con eso, digamos, ¿no? Me parece que es en las dos aristas, tanto yo porque lo pienso en la formación, pero esto también lleva a pensar en qué hacer con los jóvenes, ¿no? O con los niños en este espacio dialógico. Sí, perdón, incluso, hola, no, incluso también lo pienso en base a lo que dice Carolina, es en general en todo lo que es las formaciones que hay, que siempre hay un proceso evaluativo. Entonces siempre repensar eso, cómo vamos a evaluar y qué y desde dónde, porque ahí también hay toda una cuestión de siempre, bueno, hay que saber esto. Entonces me gustó un poco esto del proceso reflexivo, quizás, no sé, Freire nos puede traer este aporte además de muchos otros, este aporte al momento de esa evaluación que hay en todo sistema educativo, quizás focalizar ahí. Yo particularmente soy orientadora educacional, estoy intentando volver a retomar cosas en un futuro quizás dedicarme un poco a la formación docente. No estoy en momentos específicos así de evaluar directamente a un alumno con algún contenido, pero siempre me pregunto esto, ¿no? En base a todas las lecturas que hemos hecho y demás, ¿qué hacemos ahí? En esa evaluación que hay que poner una calificación, hay que hacer una promoción, bueno, en secundaria mucho si pasa, no pasa, de año, y no sé, quizás ahí Freire nos podría aportar, o sea, nos aporta esto de focalizar en ese proceso reflexivo, que el alumno más allá, que con ese contenido que estuvimos abordando pueda hacer una reflexión, más allá de como decimos, si es lo que esperaba o es otra cosa. No sé, pienso en eso, porque no es fácil el momento de la evaluación. No Bien. sé, creo que hay que pensar mucho esa parte, para no caer en bancarización, diríamos. Sí, se nos fueron armando, se fue abriendo. A ver, ahí te doy la palabra, Ivana, un segundito. Antes de darle la palabra a Ivana, una aclaración. Cuando Freire habla de esta relación dialógica, no deja de lado la ética, ¿sí? Y no deja de lado el tema de los derechos. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces cuando escuchamos esto de la relación dialógica y escuchar a quienes piensan distinto y demás, eso no implica que habilitemos a que se diga cualquier barbaridad dentro del espacio del aula, ¿sí? Eso lo quería aclarar porque también me parece que como docentes, como educadoras, como educadores, también tenemos que sostener esa mirada ética de pensar en las consecuencias que trae que se diga cualquier cosa dentro del espacio del aula, ¿sí? Entonces, cuidar el espacio del aula también implica saber responder a ciertos comentarios desde la situación de derecho y de la situación de cuidado que esos comentarios también pueden llegar a atacar o no, ¿sí? Eso por un lado. Con respecto a la evaluación, a ver, si hay algo con lo que siempre se discute en cualquier proyecto de educación popular, es el tema de la evaluación, que siempre genera como muchas discordias, diferencias y largas horas de asamblea y de disputas con respecto a qué es evaluar en términos freireanos, por decirlo de algún modo. Siempre la evaluación resulta compleja porque estamos acostumbrados desde la educación formal a que quede muy asociado el proceso de evaluación al proceso de acreditación. Entonces, el no poder diferenciar esas dos cuestiones hace que muchas veces
se descalifiquen los procesos de evaluación, cuando en realidad el mismo Freire habla de evaluar y de sistematizar los procesos educativos en los que estamos, ¿sí? De hecho, Marco Raúl Mejía, que seguramente Mercedes lo debe haber leído también por estar laburando en pedagogías emancipatorias, habla mucho de cómo sistematizar y poder llevar y dar cuenta de evaluar los procesos que hemos sabido construir también, ¿no? Porque digo, es algo muy, muy sólido poder tener una mirada de evaluación. El tema es cómo esa mirada de evaluación no está tenida de un autoritarismo o de un verticalismo bancario, ¿sí? Entonces, ¿cómo hago para diferenciar eso? Perdón, Ivana, quería aclarar eso, te doy la palabra. No, está bien. Yo venía en sintonía cuando Mercedes comentó la cuestión de la evaluación. Me toca levantar las mesas de examen de estudiantes con las que no trabajé. Entonces, es más allá de que siempre en la situación de mesa de examen el estudiante está con un grado de estrés y tensión, y que bueno, es una situación muy compleja, más allá de eso, cuando vos le pedís que reflexione sobre lo que le pasó mientras estaba estudiando, tienen una suerte de respuesta automática. O sea, yo lo que pensaba era en esta relación dialógica es cómo desarmar al que está enfrente, que está formateado también, para dar una determinada cantidad de respuestas establecidas como para salir airosa de la situación, ¿no? Como diciendo, contame, ¿qué te pasó a vos con eso? Vos le decís, contame qué te pasó cuando escribiste el ensayo. Y hay como, y van a un texto y te mencionan, o se quedan sin palabras, ¿no? Entonces hay por más que, a ver, a mí la sensación que me da es, iniciar ese diálogo es una construcción, pero de a largo plazo, o sea, es muy difícil poder recuperar al otro para que se sienta en un vínculo en donde pueda hacerlo y que el otro no sea alguien que lo va a descalificar en términos de acreditación también, ¿no? Es muy complejo esto que decía, bueno, lo que traía Mercedes, y sobre todo en educación superior, en formación docente, lo que veo es que las estudiantes están con mucha atención en relación a esa cuestión de cómo hablar. ¿Qué es lo que digo en clase? Más allá de si habilitas la palabra o estás trabajando algo y habilitas la palabra y decís, bueno, ¿qué les parece eso? Y haces una pregunta y hay un silencio, un silencio ensordecedor. Y decís, bueno, pero ustedes acuérdense de su escuela, ¿no? Entonces ahí las vas trayendo. Pero es muy difícil tratar de, lo haces digamos, con la certeza de que funciona, ¿no? Y que el vínculo pedagógico es eso. O sea, que para que haya aprendizaje tiene que estar eso. Pero es muy difícil ayudar al otro, atraer al otro a ese lugar de diálogo, y que se sienta cómodo, y después, bueno, después de 4 o 5 meses ahí se acomodan y se sientan más en confianza y pasan cosas lindas, pero es muy laborioso. Es que es muy importante esto que decís, me parece, Ivana, porque digo, el mismo Freire en ningún momento nos dice que algo de esto es fácil, ¿no? De entablar de la construcción dialógica, ni mucho menos, y también hace hincapié en la necesidad del tiempo de construcción que lleva este proceso. Por eso él también pone el tiempo pedagógico como un elemento clave para pensar la situación educativa. Ahí te doy la palabra, Florencia. Entonces está bueno pensar que aquellas prácticas que tenemos naturalizadas, digo, también requieren de un largo tiempo de deconstrucción, y digo que no es fácil. A mí me acuerdo cuando yo hago teatro, por eso le pedí a Carolina que lo diga en mi
cuando me presentaba, porque para mí el cuerpo es muy importante dentro del aula, ¿no? Creo que se lo desestima mucho, y suelo empezar presencialmente las clases a través de una dinámica teatral, para que se levanten, que se muevan, que piensen corporalmente, y las reacciones de los estudiantes la mayoría de las veces es, pero yo no vine a pensar, yo no vine a moverme, yo no vine a hacer como, bueno, digo, también es un aprendizaje mío decir, bueno, ¿cómo vamos poco a poco entablando un vínculo en que esto forme parte de lo que se hace en la clase? Digo, porque también de un cachetazo de un día para el otro, digo, querer lograr, no, bueno, ahí es una falta mía, digo, no se logra de un día para el otro y de un cachetazo, digo, bueno, ¿cómo vamos construyendo una práctica en la que esto forme parte, ¿no? En la que la relación dialógica pueda formar parte en todos los aspectos, en la forma de enseñanza, en la forma de evaluación, en la forma de que la llevamos adelante. Florencia. Después les digo 2 categorías más y si quieren volvemos a abrir el diálogo. Sí, yo pensaba, digamos, me parece que más difícil que la construcción de esto es la deconstrucción de lo que ya tenemos, ¿no? Me parece que también en alguna de las frases me quedé pensando en eso. Yo creo que el sentido, digamos, de la educación es lo importante, pero que eso se construye día a día en el aula. El tema es en qué aula, en qué aulas y en dónde están esas aulas. Y ahí me parece que la cuestión de construir la cultura escolar, la escuela, digamos, como la tenemos, digamos, ayer hablaban, ¿no? Malena y Mariela también de esta cuestión del oficio de alumno. Es algo que los pibes tienen desde sala de 3, no sé, sala de 4. Entonces, ¿cómo desarmar eso? Yo tengo 2 hijos que son educadores populares, de los cuales aprendo un montón. Yo no he sido así, digamos, no soy especialista en Freire, ni mucho menos, sí lo he leído, pero bueno, yo aprendo muchísimo con ellos, con ellos, y yo pienso si eso se puede replicar, y lo pienso no solamente por los niveles inicial, primario, secundario, sino por lo que nos pasa con nuestros egresados. ¿Qué pasa con nuestros maestros cuando entran a esa escuela y esto que llamamos el género profesional los atrapa, ¿no? Y los transforma? Y yo les veo después de 3 años en la escuela y digo, ¿qué te pasó? Entonces me parece que deconstruir lo que ocurre ahí adentro, por eso yo ayer hablaba de la oportunidad, que me parece que la estamos, que nos está escurriendo por las manos, que nos dio esta pandemia, el tener que pensar de otra forma la institución, lo que pasa ahí adentro, las paredes y todo eso. Los protocolos tampoco ayudan mucho, pero me parece que si no arrancamos por ahí, yo creo que es muy difícil construir si no deconstruimos primero, porque al primer ladrillo que te sacan, ¿viste? Eso. Hay algo ahí también para pensar de lo dialéctico, ¿no? Digo que en el proceso de construcción hay uno de deconstrucción, porque si no nos ponemos a esperar que esté todo deconstruido para volver a construir, ahí estamos como en el horno porque nos quedamos siempre quietitas. Entonces está bueno poder ir actuando dialécticamente, como dice Freire, ¿no? Bueno, vamos incluyendo esto porque hay algo que queremos que se vaya abriendo, que vaya transformándose dentro de la escuela. En ese sentido, McLaren, cuando lo recupera Freire, me parece que nos aporta algo muy interesante. En el libro La vida en las escuelas, McLaren analiza profundamente todo lo que la escuela es capaz de producir, ¿no? Dice, bueno, estamos acostumbrados a que siempre leemos a la escuela desde las teorías crítico-reproductivistas, y que la escuela reproduce las desigualdades sociales, reproduce, y McLaren se la juega bastante recuperándolo Freire y dice, bueno, la escuela también es capaz de producir otros sentidos. El tema es,
ver cómo nos resistimos como escuela a ciertas cosas y cómo luchamos desde esa resistencia para generar otros sentidos adentro de la escuela. Coincido con Florencia en que la pandemia nos dio y nos da, y nos seguirá dando, porque sigue durando, esa oportunidad para poder disputar sentidos que capaz estaban instalados dentro de las prácticas escolares, y es también un animarnos, ¿no? A ver, bueno, cómo lo vamos disputando estos sentidos, cómo vamos construyendo otros. Yo les quería contar 2 categorías más de Freire, para poder estar en tiempo y no irnos de lo que estaba pautado, y les vuelvo a abrir la ronda grande, si les parece bien, ¿sí? Así no, digo porque capaz son interesantes para seguir pensando. Una es el tema de la praxis, ya que estuvieron hablando mucho de la reflexión. Freire, hay una categoría que trabaja mucho en pedagogía del oprimido, pero que la recupera en pedagogía de la autonomía, que pedagogía de la autonomía sí, por ejemplo, es un libro donde claramente Freire nos habla a quienes estamos en las aulas, a las educadoras y a los educadores. Y Freire habla de la praxis, y lo dice de una manera muy, muy concreta. Dice, bueno, la praxis es la palabra en 2 dimensiones, en la acción y en la reflexión. ¿Sí? Entonces, necesitamos accionar, pero también necesitamos volver a mirar aquello que hicimos y que hacemos. A eso le llama la reflexión. Y él dice que es esa praxis la que va construyendo lo nuevo, ¿no? Bueno, actúo y reflexiono también sobre lo que hice, lo vuelvo a pensar, lo vuelvo a discutir, lo vuelvo a mirar. Entonces la reflexión para Freire ocupa un lugar central de los procesos político-pedagógicos. Vuelvo a decirlo de políticos pedagógicos porque Freire se para en la premisa de que todo acto educativo es político, ¿sí? Y lo piensa en el sentido de las cuestiones que estamos construyendo en lo educativo, ¿sí? En los sentidos que queremos construir en lo educativo. Ahí aparece lo político, porque estamos promoviendo sentidos y estamos rechazando otros, estamos valorando ciertos contenidos y dejando afuera otros. Digo, toda esa mirada de lo educativo hace que lo educativo esté ligada a una mirada política. Con la discusión de la tercera frase apareció esto, ¿no? Esto que planteaba Florencia, de, bueno, si vaciamos de contenidos el currículum, ahí también hay algo que nos queda, digo, bueno, el currículum es lo más político claramente que tenemos para pensar lo educativo, digo, ahí estamos decidiendo qué entra a la escuela, qué se queda afuera y qué solapamos, ¿no? Bueno, qué es lo que entra de manera ahí medio a escondidas, agachadas, que también es algo para pensar y tiene que ver con esos procesos de deconstrucción, ¿no? Bueno, ¿por qué ciertos temas a la escuela siguen entrando escondidas, sin decirlo demasiado fuerte para no levantar el avispero? Digo, ¿qué pasa con algunos temas que a la escuela todavía le genera tanto que se le paren los pelos, ¿no? Así que el tema de la praxis para mí es algo para pensar justamente las prácticas, porque las prácticas necesitamos volver a revisar aquellos que llevamos adelante, ¿sí? No en el sentido de defenestrar lo que hice como docente, ¡ay, qué mal que me salió esto! ¡Ay, qué porquería lo que dije! No en ese sentido, sino en el sentido de volver a, bueno, ¿cuál es el sentido de la clase que hice? ¿Cuál es el sentido de lo que estoy enseñando? ¿Cuál es el sentido de elegir estos materiales y no otros? Porque digo, también nosotras y nosotros como docentes muchas veces nos naturalizamos en ciertas cosas y quedamos como que, bueno, yo siempre lo hice así, y está muy bien, pero que lo hayamos hecho esto siempre no quiere decir que hoy lo tengamos que sostener. Ese siempre puede aparecer entre signos de pregunta y forma parte de este proceso reflexivo, el poner el siempre entre signos de pregunta. Y otra de las categorías que a mí me parece importante para pensar las prácticas de enseñanza desde Freire es básicamente el gran aporte que hace él en pedagogía del oprimido, que es esta educación problematizadora, ¿sí? Freire habla de una educación problematizadora y liberadora. Los dos conceptos forman esta propuesta de Freire. Y la pregunta es, ¿por qué Freire nos está hablando de problematizar?
¿Sí? O sea, ¿qué es lo que necesitamos problematizar en los procesos pedagógicos? ¿Por qué nos pone el tema del problema sobre la mesa? ¿Sí? Freire, en Pedagogía del Oprimido, lo dice re clarito, dice, bueno, lo que tenemos que problematizar es la realidad. O sea, para problematizar la realidad tiene que entrar al espacio pedagógico. Si la dejamos puertas afuera de los institutos, si la dejamos puertas afuera de la escuela, la realidad no la podemos problematizar. O sea que primero hay que dejar que estemos empapados, empapadas de la realidad adentro de los espacios educativos para poder problematizarla, para poder preguntarlos, che, ¿cómo llegamos a esto? O sea, ¿cómo sucede una pandemia? ¿Qué es lo que pasa que llegamos a esta situación? O sea, ¿qué está pasando que solo nos vemos por virtualidad? Digo, bueno, hay todas las preguntas que se nos pueden ocurrir en torno a la pandemia o en torno a las propias disciplinas que cada una puede llegar a estar trabajando, ¿no? Pero para Freire, problematizar implica que la realidad entre en el espacio pedagógico y se ponga entre signos de pregunta. Freire dice que los educadores no estamos para dar respuestas, y lo dice clarísimo, estamos para promover preguntas. ¿Sí? Por eso también muchas veces se liga a la pedagogía del oprimido la pedagogía de la pregunta, de bueno, cómo instalamos curiosidades, cómo volvemos a los espacios educativos, espacios de investigación. En Pedagogía de la Autonomía también él hace mucha mella a la curiosidad, dice, bueno, si un docente quiere enseñar y no es curioso, estamos en un problema, dice. Porque la verdad que la curiosidad tiene que ser nuestro motor, y la curiosidad tiene que ver con la pregunta. Si la escuela no se transforma en un espacio de provocación cultural, hay algo que no se mueve, ¿sí? Hay algo que no se termina de tensionar. Porque si no nos vamos de un extremo al otro, de imponer todos los contenidos o que todos los contenidos los elijan les pibes. Y digo, no, bueno, ahí tenemos que ser un espacio de provocación cultural. Yo estoy atenta a los intereses, pero si siempre les ofrezco a los pibes lo que están buscando, nunca les estoy dando nada nuevo. Digo, porque los pibes generalmente preguntan por lo que conocen, y somos también quienes estamos a cargo de encarar los procesos educativos, los que tenemos que desafiar, los que tenemos que ofrecer un espacio de provocación cultural adentro de las aulas. Entonces, habitar la pregunta, la duda, forma parte también de esta educación problematizadora, y Freire dice, en la medida que problematizamos la realidad, nos vamos liberando de ciertas opresiones. ¿Sí? Cuando yo entiendo por qué estamos en la situación de opresión que estamos, ¿sí? Cuando puedo elaborar la pregunta de por qué mi salario como docente es lo que es y no es otra cosa, cuando puedo elaborar la pregunta de por qué no tengo una vivienda digna como estudiante de una villa, cuando, ¿sí? Digo, cuando puedo elaborar ciertas preguntas, también puedo liberar, dice Freire, porque puedo pronunciar esa pregunta, puedo preguntarla, puedo decir, che, ¿qué está pasando que hay tantas personas en condición de pobreza? ¿Qué pasa en la Argentina que 2 de cada 3 de nuestros estudiantes está en condiciones de pobreza? Digo, hay algo ahí para preguntarnos dentro del sistema educativo, y que tiene que ver con que la realidad ya está dentro de la escuela. ¿Sí? Somos quienes habitamos las escuelas las que tenemos que empezar a preguntarnos por ella, porque está la realidad, no la podemos dejar colgada en un perchero cuando entramos, así que ahí es ver cómo la empezamos a apropiar y a hacer carne dentro de la escuela. Dentro de estas categorías también las atraviesa el tema de la autonomía de los educandos, para Freire, que está muy ligado a la relación dialógica y a lo que hablábamos en un principio, ¿no? Digo, cuando yo le puedo dar la voz al otro, cuando habilito a que el otro hable y construya un diálogo conmigo, estoy habilitando la autonomía ahí de ese sujeto. Y creo que los aportes de Mérier, en términos de pensar la autonomía en los procesos educativos, son un muy buen complemento para pensarlo a Freire, ¿no? Me parece que cómo mirar la autonomía para construir espacios de diálogo es algo ahí clave. Bueno, no quería hablar de más para que podamos volver a abrir la rondita de preguntas, pero también les quería compartir esos otros 2 conceptos. Así que las vuelvo a invitar a si quieren
compartir otra reflexión, otra pregunta, o qué les quedó ahí picando. Perdón, particularmente me quedo pensando en esto de problematizar la realidad, escuchando un poco las cuestiones. Yo particularmente trabajo en escuelas, surgió así, me recibí, se dio que empecé a trabajar de orientadora educacional, nunca llegué a trabajar en formación docente, sí me formé mucho en ciencias de la educación, uno se forma mucho para ese espacio también, y me ha pasado, ¿sí? De uno quizás hace una observación de los diferentes lugares, espacios donde he trabajado, y sí hay una cuestión ahí que me lo pregunto mucho, uno va cambiando igualmente. Ahora particularmente estoy intentando retomar un poco lo que hace mucho estudié, porque sí me ha pasado de ver no sé, en las escuelas que he trabajado, justo se dio, pero bueno, hace 8 años que trabajo en escuelas y generalmente se da un poco esto, y pensando un poco también esto que decía una de las compañeras que se había encontrado con una colega que le dijo, o sea, pensó, ¿qué te pasó? ¿No? Después de mucho tiempo que la encontró, me pongo a pensar también en la categoría esta de problematizar la realidad, y también me pregunto qué podemos reforzar desde la formación docente para que cuando ese docente que empieza a trabajar en las escuelas no se encuentre tan de pronto sorpresa y solo en esto que observa, que quizás tenemos que problematizarlo. No sé, yo no trabajo en formación docente, pero sí a veces me pregunto qué pasará ahí en qué sé yo, en pedagogía, no sé, por decir, en materias, y digo, quizás, no sé, pero digo, si yo quizás empezara a dar clases en superior, quizás tendría que traer esa realidad que vos decís, empezar a traer esa realidad, a ver, la realidad de las escuelas, qué está pasando, qué pasa, los testimonios, y trabajar sobre eso, ¿no? Porque, no sé, a veces siento que sí pasa, realmente, a veces también pienso en los aportes de McLaren, y él que era profesor de secundaria, después escribió el libro, y bueno, después no trabajó más en secundaria, pero a él quizás le pasó un poco esto que sí se ve que hace falta en las escuelas, no sé, problematizar estas realidades. ¿Qué pasa? Que, no sé, seguimos quizás repitiendo modelos que no sé si son tan reflexivos. ¿Qué pasa con ese docente? En mi caso, por ejemplo, bueno, tengo una formación que sí a veces me cuesta, porque no es fácil encontrar esa mirada reflexiva. Y bueno, no por eso digo, uy, ¿qué les pasó? Digo, ¿qué podemos hacer para empezar a cultivar más esa reflexión? Y que bueno, las escuelas finalmente sean un lugar promotor de construcciones nuevas, como dice McLaren. Pienso en Ahí eso. hay algo de, a ver, para Freire problematizar la realidad, me parece que lo podemos ligar con la tercera frase, ¿no? De que hablábamos de cómo formar sujetos críticos. Para formar sujetos críticos, es claro que necesitamos cierta selección de contenidos, y está muy bien ahí volver a pensar el currículum en esos términos, pero también es necesaria que la propuesta de enseñanza acompañe esa criticidad, ¿sí? Entonces, ahí a nivel didáctico, por eso les decía que me parece que son ejes que nos ayudan a articular lo político, lo pedagógico y lo didáctico, necesitamos pensar una propuesta de enseñanza que problematice la realidad, ¿sí? No que la legitime en los términos del status quo, ¿no? Digo, entonces, ¿cómo hago yo para pensar una propuesta didáctica en pedagogía, en la disciplina que nos toque, ¿no? En geografía, en historia, en lengua y literatura, que nos habilite, ¿sí?, a pensar, porque ahí es donde pasa el tema de la problematización. Si yo arranco una propuesta de enseñanza, sea en el nivel que sea y sea en la disciplina que sea, explicando todo lo que quiero decir y todo lo que quiero que mis estudiantes piensen, ¿sí?, ahí yo no tengo posibilidad
de problematizar, porque ya les dije de entrada lo que me tienen que repetir para el examen, lo que tienen que pensar, ¿no? Digo, entonces, hay algo en las propuestas didácticas que todavía tenemos muy instaurado, de una lógica más tradicional, ¿no? De que, bueno, yo explico para que después los estudiantes me contesten 5 preguntitas en base a lo que expliqué. Y mientras que sostengamos esa lógica en lo didáctico, es muy complejo poder generar estos espacios de problematización, porque la problematización lo que involucra es, bueno, tenemos este problema, tenemos esta pregunta, tenemos este dilema, tenemos esta situación que nos desafía. Bueno, la abordamos, vemos por dónde le entramos, qué nos preguntamos, qué contestamos todos los mismos, todos los sectores de la sociedad piensan lo mismo frente a este problema, ¿qué nos pasa? Digo, ahí, cuando habilitamos la problematización en una propuesta de enseñanza, estamos en un proceso de educación problematizadora, ¿sí? Pero por eso les decía que me parece que son categorías de Freire que nos ayudan a pensar lo político, lo pedagógico y lo didáctico, porque si eso no entra al espacio del aula por lo chiquitito, ¿no? Bueno, ¿cómo encaro mi propuesta de enseñanza hoy? Esa es la pregunta también que nos hacemos como docentes. Che, tengo que dar tal clase, ¿y cómo encaro este tema? Bueno, les digo que lean y que después contesten 5 preguntas sobre el párrafo 6. Bueno, y ahí no hay mucha problematización a veces. Digo, bueno, ¿cómo genero que esto que me dice tal autor, tal autora, sea un problema? Que nos ayude a ver la realidad, esto que me está diciendo el autor. O con qué problema real puedo ligar este aporte teórico para que nos ayude a pensarlo, ¿no? Digo, ir articulando las propuestas didácticas en términos de problematización también colabora, me parece, a poder instaurar esta mirada de problematización y de liberación que habla Freire, que también ahí Florencia lo ponía en el chat, ¿no? Bueno, la posibilidad de problematizar la realidad como nos permite desnaturalizar, ahí ya hay un proceso de liberación que vamos encauzando e iniciando. ¿Alguien había levantado la mano? Me pareció a mí, no sé. Eva y Silvia, ahí me parece, y después Mercedes, perdón. Ahí está. Sí, yo pensaba esto de la problematización de la realidad y pensando que la mayoría de las que están en el taller están en esto de la maestría, en esto de la problematización y esto que planteaba vos, Belén, de articular, ¿no? Y de pensar de lo político pedagógico. Y con esto que hablaba por ahí una de las colegas, de esto de qué pasa con el docente en sus primeros desempeños, que quizá transitó su trayectoria de formación con todas estas miradas críticas, pero en la práctica concreta se formatea totalmente, ¿no? Que esto es la expresión que escuchamos, ¿no? Entonces yo pensaba esto de la problematización de la realidad, esto de la categoría de la praxis, esto de la dialogicidad, que se tenga en cuenta desde la academia también en problematizar esto de las instituciones, las realidades de las instituciones en las que se están, ¿no? Y la transversalidad de las políticas pedagógicas también, ¿no? Porque en la formación docente me ha tocado ver esto de que nos vamos a las escuelas y nos encontramos quizá con un ejercicio de autoridad muy verticalista que no te permiten problematizar y no te permiten construir, y te encontrás en una soledad total. Entonces, y yo lo hablo desde mi trayectoria. Yo estudié Ciencia de la Educación en la Universidad de Loma, donde se trabajaba con un atravesamiento de freireano, y después volver a San Juan fue un sacudón grande poder construir, ¿no? Poder construir, poder problematizar. Por eso me parece en esto de lo epocal y de pensar ahora en la actualidad con esto del contexto pandémico, también pensar en esto de las formaciones académicas, ¿no? Que cómo se problematiza interinstitucionalmente también esto, ¿no? Por ahí va el sentido
Es un muy buen aporte, Eva, totalmente. Sí, sí. Silvia y María Mercedes después. Así. Estás muteada, Silvia. Ahí está. ¿Me escuchan? Sí. ¿Qué tal? Bueno, yo soy también, estoy ahora en el nivel superior, pero no me presenté antes porque entré tarde. Y en realidad estuve reflexionando bastante, escuchándolas, y en consonancia con lo que dijeron las dos compañeras que me precedieron, a mí lo que me preocupa es esta relación de la problematización, la praxis y la autonomía. Es todo un combo, porque en realidad no solamente problematizar los contenidos que nosotros damos, sino problematizar nuestras propias prácticas de enseñanza, pedagógicas y docentes, que era un poco lo que decía la compañera antes. Creo que digamos, nosotros queremos problematizar para liberar, pero primero nos tenemos que liberar nosotras mismas, en el sentido de poder ver que muchas veces reproducimos sin darnos cuenta y sin querer, y porque no es nuestra intencionalidad, pero reproducimos formas naturalizadas y de tanta formación docente que tenemos en capas de nuestra forma. O sea, no nos desconstruimos, a eso voy. Que si no podemos reflexionar sobre nuestra práctica, problematizar nuestra práctica, pero no solamente en cuanto al formato didáctico, sino en nuestra práctica concreta, qué es lo que pasa cuando, por ejemplo, nosotros abrimos una clase y los estudiantes o los chicos no responden como nosotros esperábamos, ¿no? Y a veces entonces, sin darnos cuenta, acudimos a la reserva de recursos que tenemos acumulados en nuestra experiencia pedagógica como alumnos o como docentes, que no tienen que ver con la intencionalidad de esa clase, ¿no? No sé si me entienden. Entonces, sí. Si no reflexionamos quizás esos pequeños momentos donde dejamos de actuar de acuerdo a la intencionalidad o a los objetivos que nos propusimos y replantearnos nuevas estrategias para esas situaciones de incertidumbre, me parece que es difícil. Por eso nosotros seguimos viendo en las escuelas, después de formar estudiantes, como dijo una compañera, como muchos excelentes docentes en formación, el sistema los aplasta, ¿no? Porque en realidad la problematización tiene que ser para la práctica cotidiana dentro de toda la escuela, y tiene que ser en conjunto, no es individual. Además, ¿no? Y otra de las cosas, sí. No, es la autonomía, porque el sistema educativo en la provincia que quieras, por eso se dice, muchos hablan de una semiprofesión, la nuestra, ¿no? Bueno, hay mucha discusión al respecto. Nosotros estamos limitados por un sistema educativo, entonces, ¿cuál es la autonomía que tiene el docente? Y depende de en qué institución educativa, qué grado de autonomía tiene. O sea, son muchas las variables que circulan, ¿no? Pero sí me parece que la reflexión sobre nuestra práctica en los profesorados, me parece que, pero no solamente hacer reflexionar a los estudiantes, sino la reflexión de nosotros como profesores en los profesorados es fundamental para ver en qué línea nosotros estamos enseñando, ¿no? Me parece que ese es un gran déficit, me parece a mí, no sé. Bien. Belén, quizás con las palabras de María Mercedes podríamos estar haciendo un cierre por el tema de la sala que tenemos que ir dejando, ¿sí? Mercedes. Sí, perdón. No, chiquitito digo igualmente, pero porque me quedé pensando por qué esta insistencia, ¿no?, de problematizar la realidad en Freire. Entonces yo siempre hago como el jueguito de pensar a quién le responde, digamos, ¿no? A quién le estaría respondiendo Freire o qué le antecede para, ¿no?, para plantear eso
que plantea. Entonces pensaba, digo, de alguna manera cómo se sigue perpetuando esta idea que viene desde la época de Comenio también, ¿no? De esta escuela que prepara para la vida, ¿no? Como esta especie de laboratorio donde todo se detiene porque en realidad lo importante está en otro momento, está más adelante, está cuando egresemos de la escuela primaria, de la escuela secundaria, y a mí me alarma cuando esto se perpetúa hasta el nivel superior, ¿no? Entonces pensaba, digo, preparar para la vida, si la vida es escuela, si la vida es escuela secundaria, y ni hablar en el nivel superior. Y por eso, bueno, no, solamente quería contar como esta experiencia que la conté el otro día, no sé si está Malena por ahí, porque digo, como una forma, digo, de romper con esta reproducción donde, digamos, el presente de los estudiantes es desde el primer año, digamos, los incentivamos a pensar ese afuera, le propusimos en un ensayo con la compañera yo doy pedagogía, por eso me sentí un poquito interpelada, y con la También, compañera de didáctica, entre las dos docentes, pedagogía y didáctica, hacer un trabajo de investigación sobre el proyecto ATR. Digo, me parece que eso de alguna forma es hacer entrar ¿no? esta realidad, digo, donde muchos pibes y muchas pibas abandonan las escuelas y poder entender un poco las causas, ¿no? Y nada, y el contexto que rodea esas situaciones, digo. Sí. Digo dos cositas, Caro, así ya. Hablaron tanto Eva como Silvia de la soledad de la tarea docente. Para mí es algo que no es un dato menor, cuando hablamos de la soledad de la tarea docente, porque es claro que ciertos procesos necesitan de lo colectivo. ¿Sí? Entonces, siempre que tengamos la posibilidad de tejer redes, de tejer lazos para articular y construir miradas y construir procesos, siempre es mejor que cuando nos cargamos una mochila gigante en nuestra espalda y decimos yo soy la que va a romper con todo, porque nos vamos a romper nosotras mismas contra la pared en ese viaje nada más. Entonces digo, ir tejiendo como lazos para articular y para tener una construcción colectiva, con lo complejo que es lo colectivo, yo sigo apostando a que esa pluralidad de siempre me parece mucho más fructífera para la construcción. Y eso es algo que la generamos en la formación docente. En formación docente siempre generamos que el proceso es individual, ¿no? Como, bueno, vos sos la que te formás como docente, vas a estar sola dentro del aula, vas a estar sola frente a los pibes, como, bueno, se da mucha manija la soledad que tenemos como docente, cuando en realidad también se pueden abrir puertas de trabajar en pareja pedagógica, de romper un poco, o en equipo docente, ¿no? De romper un poco con esta soledad. Y lo otro que me quedaba pensando es que un ejercicio interesante en la formación docente es escribir nuestras trayectorias educativas, ¿sí? Digo, recuperar esa tarea de narración, de poder escribir cómo fue nuestro nivel inicial, nuestra primaria, nuestra secundaria, y demás, para que cuando no sabemos qué decir, no nos salga la señorita Marta de segundo grado y nos pongamos a gritar o a decir algo que no formaba parte capaz de la intencionalidad de esa práctica, ¿no? Entonces yo creo que siempre revisar nuestras propias trayectorias e invitar a nuestros estudiantes a hacer esa revisión, primero que nos permite hacer una mirada retrospectiva de nuestra propia historia y también conocer la historia educativa de nuestros estudiantes, que no es un dato menor, porque muchas veces son pibes que dejaron la secundaria, son pibes que no pudieron sostener lo educativo tan lineal o tan teórico como a veces pensamos, entonces es también encontrarnos con la diversidad de los estudiantes. Les agradezco mucho todo lo que contaron, para mí fue muy lindo el espacio y creo que fue una ventaja de que seamos poquitas el intercambio tan fuerte. Sí, con esto estamos cerrando, tenemos que dejar la sala para otros. Bueno, gracias, precioso el taller. Estás silenciada, Caro. Te silenciaste, Caro. Sí. Perdón. Muchas gracias por todos. Tenemos que dejar la sala. En el chat les compartí una actividad que vamos a hacer el 28 de agosto en la Universidad General Sarmiento, continuando con la obra de Freire. Si quieren, está abierta la inscripción, pueden anotarse y continuamos con Belén haciendo estos diálogos. Gracias a todos y a todas por estar acá presentes.
y nos estamos viendo pronto, ¿sí? Tenemos que cerrar porque la sala necesita ser disponible para otra actividad, ¿eh? Muchísimas gracias. Muchas gracias por Muchas todo. gracias por el Gracias. espacio. Chau, chau. Hasta luego. Chau, chau.